Bien, hoy vamos a seguir practicando todo lo que tiene que ver con intervalos de confianza y vamos a comenzar con este pequeño ejercicio que dice lo siguiente. Dice, un estudio de mercado respecto a las preferencias de un grupo, perdón, de un producto de aseo a lanzar en el mercado, ¿vale? En un grupo de 225 personas de Concepción, 204 lo comprarían. ¿Ya? Se les preguntó si es que les parece bien, si les parece apropiado el producto de aseo, y 204 dijeron que sí, que les parecía llamativo, que les parecía agradable, que les parecía barato, ¿ya? Entonces deciden que lo van a comprar. Mientras que en un grupo de 144 personas de Santiago, 132 dijeron que lo iban a comprar. Entonces el fabricante tiene que tomar una decisión. Desea saber en qué ciudad lanzar el producto a fin de maximizar las potenciales ventas. Utilice un 90% de confianza y determine si la ciudad es irrelevante o bien puede lanzarse en alguna de ellas. Entonces, este ejercicio tiene que ver con proporciones. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, primero que todo, ¿cierto? Aquí no se habla en ningún momento de promedio, no se habla de varianza, sino que se habla de un total de personas y tantas de ellas eh, están con la característica que nosotros necesitamos. Y aparte de eso, que son dos grupos, ¿ya? Son un grupo de personas de Concepción y otra de Santiago. ¿Perfecto? Entonces, como estamos hablando de que un tanto del total, eso es automáticamente proporción. Entonces, además de eso, nos dan el valor de la confianza. Y además de eso, una pregunta que está dividida en dos realidades. Si la ciudad es irrelevante, o bien hay alguna de ellas que tenga mejor preferencia que otra. ¿Ya? Por ejemplo, en Concepción, ¿cierto? La gente está más dispuesta a comprar que en Santiago, o viceversa. Entonces, esta pregunta la vamos a responder con el intervalo que obtengamos, ¿vale? Bien, comencemos entonces anotando el desarrollo de esto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es un intervalo, ¿cierto? De confianza para, en este caso, la diferencia de proporciones para pi1 menos pi2, ¿vale? Donde el primer caso va a ser Concepción y el otro va a ser Santiago. Bien, recuerden que CCP y SCL son las abreviaturas aeronáuticas de Concepción y Santiago. Muy bien, entonces lo primero que vamos a tomar en cuenta es que en este caso es un solo formato posible, ¿ya? Por lo tanto no es mucho lo que hay que decidir. Entonces, en este caso diremos que la distribución, disculpen, vamos a escribir un poquito mejor. La distribución a utilizar es la normal. ¿Ya? ¿Por qué la normal? Porque recordemos que en este caso, como estamos utilizando una distribución binomial, ¿ya? Cuando las muestras son grandes, como lo son en este caso, podemos utilizar el teorema central del límite y eso nos permite decir de que la normal es la que podemos utilizar. Bien, entonces, ahora anotemos la información muestral, datos. Entonces, primero tenemos los tamaños muestrales. En este caso son 225 en Concepción y 144 en Santiago. 225 y 144. ¿Vale? En el primer caso, ¿cierto? La proporción muestral es cuánto los van a comprar respecto al total. En este caso, 204 de 225. ¿Ya? Lo que conviene hacer acá es anotarlo en decimal. Y ese resultado es el siguiente, 0,8. 0,8.
Es decir, que el 80% de los que fueron encuestados en Concepción va a comprar el producto. Por su parte, en Santiago son 132 de 144. $132 dividido por 144, eso da 0,92. ¿Ok? Entonces, inicialmente ya hay una cierta ventaja para Santiago. ¿Ok? Pero veamos si es que en realidad esa diferencia es lo suficientemente amplia como para lanzar el producto allá. ¿Ok? Entonces, adicionalmente, ¿qué confianza es la que nos da el problema? Un 90. Entonces, por otro lado tenemos 1 menos alfa igual a 0,90. Alfa es un 0,10 y 1 menos alfa medios es igual a 0,90 más la mitad de esto, o sea, 0,95. ¿Qué implica esto? Que el Z, ¿ya? Con esta probabilidad, ¿cuánto es? Si me ayudan a encontrarlo, se los agradezco. ¿Alguno lo encontró por ahí? Yo sí con el profe, pero está súper lento mi computador. Bueno, alguien que lo tenga un poquito más rápido podría ayudarnos. Al lado derecho es 0,95, ¿cierto? Sí, sí, en este caso, más que nada por comodidad. Como es 0,95 nos da el valor positivo, entonces ahí no nos enredamos con el signo. Medio negativo. Es que te dio el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, en este caso, te va a dar 1,645, ¿no? Sí, pero medio negativo. Y lo puse al lado derecho, en el lado azul. Ya. Bien, en este caso, lo que importa es el valor absoluto. No el signo. Ay, ¿Sí? Porque en este lo vamos a sumar y restar, pues entonces lo que importa es la magnitud. ¿Ok? Entonces, ya. además de eso, recordemos de que los intervalos de confianza de proporción traen este término. El P1 por 1 menos P1 dividido N1, que sería podríamos llamarlo el error estándar de la primera proporción. En este caso sería 0,8 por el complementario, que es 0,2, y eso entre 225. ¿Sí? Si calculamos eso, ya nos va a dar, bueno, nos va a dar 0,0007111. Nos dio un poquito extraño. En el otro caso, ya nos da 0,92 por el complementario, 0,08 entre 144. Dividido 144. Esto nos da algo parecido. 0,0005111. Nos dio un poquito parecido. Bien, vamos al intervalo de confianza. P1 menos P2, ¿cierto? Pertenece, ¿cierto? A, primero, la
diferencia de las dos proporciones, menos más z por esta cosita. Ok, y de nuevo colocamos esto acá abajo y es cosa ahora de reemplazar. En el primer caso era 0,8 menos 0,92 por 1.645. Profe, una Dígame. consulta. ¿Por qué es menos, o sea, 1 menos alfa partido en 2? ¿No es alfa partido en 2 solamente? Puede ser de ambas formas, ¿eh? Lo importante es que Ujú. cuando ustedes describan esto, lleguen a este valor. Ah, ya. ¿Sí? Porque si nos acordamos, en el gráfico, ¿verdad? Acá estos valores son el mismo, ¿ya? Porque aquí está el 0, ¿ya? Este, por ejemplo, es el 1.645 y este otro es el menos 1.645, ¿ya? Entonces, como es el mismo numerito, en valor absoluto, da igual cómo lo escribas acá. Pero lo importante es que lo escribas y que lo obtengas. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Ujú. Gracias. Profe, entonces en este caso, en la normal y en la test-student solo se usaría una. Por Correcto, ejemplo, alfa medios o la otra. absolutamente correcto. O sea, como ambas gozan de esta propiedad de ser simétricas, ¿cierto? Acá vale. Pero en las demás, en la H cuadrado y en la F, es cada uno. Ah, ya. Bien, vamos ahora a tomar la raíz de este cosito, ¿cierto? Haciendo la suma de estos dos que están aquí arriba. Bien, entonces tenemos 0,000711 más 0.00051111. Y la raíz de eso. Eso nos da lo siguiente. Nos da por, lo vamos a dar en verdecito, 0,035. ¿Ya? Aproximado, porque les va a dar 0,03496, entonces lo vamos a aproximar a esto. Bien, entonces esta diferencia, ¿cierto? Es de 12, menos 0.12, menos más, y multiplicamos estos dos cosas acá, 0,35 por, y nos va a dar 0,058. Y ahora tomamos la diferencia y la suma de esto. Menos 0,12 menos 0,058, o sea, menos 0,178 por un lado, y por el otro lado tenemos 0,12 más, perdón, menos 0,12 más 0,058, o sea, menos 0,062. Y obtenemos en primer lugar, ¿cierto?, el intervalo de confianza de las proporciones. Entonces, lo primero, ¿cierto?, es interpretarlo. ¿Cómo interpretaríamos esto? Recuerden, con un 90% de confianza, ¿cierto? El intervalo tendrá a la verdadera diferencia de proporciones entre ambas ciudades, entre los clientes de ambas ciudades. ¿Okay? Entonces, lo que sigue ahora es esta diferencia es entre un 6,2%, fíjense, y un 17,8% en favor de ¿qué ciudad? Esa pregunta creo que me la contesten ustedes. ¿Qué ciudad es la que tiene ventaja con respecto a otra? Santiago. Santiago. Santiago, ¿cierto? Very good.
esta diferencia entonces es entre un 6,2% y un 17,8% en favor de la ciudad de Santiago. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la decisión que toma el fabricante? La decisión entonces que debe tomar el fabricante es: ¿dónde debe lanzar el producto entonces? Para vender más, en la primera inauguración del producto. Precisamente Santiago. en Santiago, ¿ya? Es lanzar el nuevo producto en el comercio, ¿cierto? Santiago, ya que experimentará mayor nivel de compra. Esta es una interpretación adecuada. ¿Eh? Primero tenemos la interpretación estadística, luego tenemos la interpretación numérica, y luego tenemos la explicación de lo que se está haciendo. ¿Perfecto? Si ustedes piensan, ¿esto tiene coherencia o no? ¿Tiene coherencia el orden en el que lo hicimos? Esto, al final, este es un ejercicio habitual, sobre todo en las empresas, para determinar qué hacer o qué no hacer para que un producto pueda salir a la venta. ¿Sí? También se hacen en los estudios de mercado, esto es súper habitual. Es súper habitual de que se le mande el equipo de marketing y de publicidad a encuestar, a lanzar productos por redes sociales, a regalar muestras de los productos de ustedes, ya lo saben. Una práctica que se está haciendo, por ejemplo, es de una empresa china. Ustedes han escuchado hablar de eso, de que manda semillas. Manda semillas a gente, a cualquier persona a nivel mundial, para que las conozcan y generen opiniones positivas del producto. ¿Ya? Es como cuando uno dice, por ejemplo, en el Instagram, uno le paga a los famosos embajadores. ¿Ya? Pero también están los embajadores invisibles, que son los que les pagas, pero para que opinen positivamente de tu producto y que eso sea masificado. ¿Okay? Entonces son diversas técnicas que uno hace, pero también lo hace basado en esto. ¿Ya? ¿Correcto? Chicos y chicas, ¿alguna duda con esto? Profe, Dígame, Natalia. para saber quién está a favor, solo me guío con el valor de la P que sacamos al principio. Claro, porque la primera, esta es de Concepción. ¿Ya? Y la otra es de Santiago, por lo tanto, esta es de Santiago. ¿Vale? Entonces, ¿quién es más grande muestralmente hablando? Esta. Sí. ¿Ya? Entonces, naturalmente esa diferencia va a ser negativa. Entonces, el intervalo permite decir que persiste esa diferencia. Porque si esto hubiese sido más 0,06, ya cambia la cosa. Ah, ya. Porque hubiese significado de que estuviese el 0 entre medio, y este 0 implica que P1 es igual a P2. Cabe la posibilidad de que sean iguales. Entonces aquí, si hubiese pasado esto, la respuesta hubiese sido, bueno, la ciudad es irrelevante. Se puede lanzar en ambas ciudades sin ningún problema, ¿ya? Y ambas van a tener un nivel parecido. Profe, pero no se puede afirmar que sí o sí van a ser iguales, pues, o sea, hay que decir, cabe la posibilidad, ¿cierto? Exacto. Todo esto es incertidumbre. Ah, ya. Todo esto es incertidumbre. O sea, recuerden que todo esto tiene que ver con un riesgo, tiene que ver con un nivel de error, ¿ya? Porque si hablamos de un 90% de confianza, es porque hay un 10% de que en realidad lo que estoy estimando esté fuera de lo real. ¿Ven? Ese es el juego. Si uno elige un 90%, es un 10% de error de estar equivocado. Si es un 95%, es un 5%, pero el intervalo es más grande. Si es un 99%, tengo un 1% apenas de error, entonces es más costoso. Porque si justo cae error en un 1%, ahí estamos en problema. ¿Ven? Entonces, uno puede ir variando el nivel de confianza para eso, para ver cómo cambia la estimación que yo obtengo. ¿Okay? Entonces, ese resultado nos permite decir, con un 90% de confianza, ¿ya? De que Santiago va a comprar más que Concepción cuando lance el producto. ¿Bien? Esa es como la conclusión final. Bien. Vemos el segundo ejercicio.
fíjense, se aplican dos metodologías de fabricación de tornillos. En la metodología A, el diámetro medio es de 3 milímetros con una desviación estándar de 0,18 milímetros. Mientras que en la metodología B, el diámetro medio es de 3,2 milímetros y una desviación estándar de 0,4 milímetros. Ya es un tornillo bastante delgadito. Determine con un 95% de confianza el intervalo, valga la redundancia aquí, para el cociente de las varianzas y determine si hay evidencia de que sean iguales. Luego de eso, indique el procedimiento que realizaría a continuación para comparar las medias. Bien, entonces, primero que todo, ¿cierto? Veamos cuáles son los datos numéricos que nos dan en este problema. En este caso, ¿cierto? Tenemos la metodología A, ¿cierto? Con esta media, ¿cierto? Y esta desviación estándar. ¿Vale? Por otro lado, tenemos la metodología B, con el diámetro medio de este y la desviación estándar de este. ¿Qué otra cosa nos dan? La confianza. Y el parámetro que hay que resolver acá es el cociente de las varianzas. ¿Ya? Ese es el intervalo que tenemos que obtener. El resto es solamente preguntas que hay que ir contestando a medida que resolvamos esto. Bien, entonces, primera cosa, intervalo de confianza para, en este caso, sigma 1 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado. ¿Ya? Recuerden que ese es el parámetro que hay que estimar. Bien, en este caso, ¿cierto? La única distribución posible es la distribución F. ¿Ya? F de Snedeker. ¿Ok? Ya vamos a ver cuántos grados de libertad son. ¿Cuáles son los datos muestrales? Bueno, en este caso, para las varianzas poblacionales, lo único que necesitamos son las varianzas muestrales. ¿Vale? Entonces tenemos S1 cuadrado, que sería 0,18 al cuadrado, y S2, que es 0,4 al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Los tamaños muestrales. ¿Ya? En este caso, ay, faltó eso. Bueno, pero supongamos que son 15 y 12. ¿Ya? El programa no lo dice porque olvidé colocarlo, pero supongamos que son 15 y 12. Bien. Luego de esto, tenemos que la confianza, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Es un 95%. ¿Sí? Y eso implica que la significancia es de un 5%. Es el nivel de error que yo le permito a esto. Como estamos hablando de la distribución F, ¿ya? Tenemos que encontrar las dos correspondientes. Alfa medios, que es 0,025, y 1 menos alfa medios, que es 0,975. Cada una va a tener su valor F. F0025, ¿ya? Y este es F con 0,975. Pregunta, ¿cuántos grados de libertad tiene esto? Bueno, recuerden que la distribución F cuenta con dos tipos de grados de libertad, los del numerador y los del denominador, ambos restados con 1, ¿ya? Entonces, como son 15 y 12 acá, ¿cuántos grados de libertad deberían ser? 14 y 11. Lo mismo acá. ¿Vale? Entonces, ahora, al buscar estos numeritos acá, ya recuerden que deben hacerlo con cuidado porque de repente les puede dar cualquier cosa. ¿Ya? En esta pasada les voy a ayudar yo. Fíjense, la distribución F está acá. Ya los grados de libertad son 14 y 11. Y al lado izquierdo vamos a anotar 0,025. Entonces,
el valor izquierdo es 0,323. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a anotar aquí. 0,323. Y el otro, vamos a escribir acá 0,975, lo podemos escribir al lado izquierdo y nos va a lanzar al lado de acá. 3,359. 3,359. ¿Perfecto? Bien. Muy bien. ¿Cómo es el intervalo de confianza? Dígame. Entonces, cuando tengamos dos, en este caso que es alfa medios y uno menos alfa medio, hay que poner los dos valores a un solo lado. Claro, claro. Lo importante es que en un caso te salga al lado izquierdo y en el otro caso al lado derecho. Ah, ya. Los dos por el mismo lado. ¿Y da lo mismo el signo o no? Es que en ambos casos aquí es positivo porque, mira, el eje siempre es del 0 en adelante. Ah, ya, ya. ¿Viste? Mira, un truco para evitar enredarse es poner la misma probabilidad a ambos lados. Por ejemplo, 0,025 ahí, te da ese. ¿Sí? Y 0,025 acá te da el otro. Ah, ya, ¿Ya? Ese es otro truco que sirve. ya. Gracias, profe. De nada. Continuamos. Bien, el intervalo de confianza entonces para la división, ¿cierto? O la razón de varianzas, o cociente de varianzas, ¿cierto? Por un lado tenemos el cociente de las varianzas muestrales, ¿ya? En ambos lados. Y acá van los valores de f. Por un lado, este va aquí. F 0.025, 14, 11. Y este otro va acá. F 0.975, 14, 11. Mire qué fácil. Este es más cortito. Bien, entonces, luego, por aquí recuerden también anotar de nuevo este cosito. Bien, en este caso vamos a tomar la división de las varianzas muestrales, ¿cierto? Vamos a hacer el cálculo. 0,18 al cuadrado dividido 0,4 al cuadrado. Eso nos da 0,2025. 0,2025 a ambos lados. Aquí ofrece 5. Ahí sí. Y, por un lado, ¿cierto? El 0,323, que ya lo obtuvimos recién. Y el 3,359. Bien, ahora calculamos y obtenemos nuestro intervalo. Ups. Perfecto. Entonces ahora calculamos 0,2025 por 0,323. Eso nos da 0,065. Y al lado derecho, 0,2025 por 3,359, que eso da 0,68. 68, 0. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que uno puede concluir? Bueno, con un... Ay, disculpe. Con un 95% de confianza, el intervalo contendrá la verdadera razón, ¿cierto?, de varianzas entre metodologías. ¿Sí? Esta razón fluctuaría o está contenida, ¿cierto? Estaría
entre 0.065 y 0.680, indicando que las varianzas, la pregunta es, ¿son o no son iguales? Esta es la respuesta más importante. De acuerdo a los valores del intervalo, ¿las varianzas pueden ser iguales? No, Excelente. ¿Por qué? Esa es la, porque no está incluido el 0. no es el 0, sino que el 1. El 1. Ah. ¿Ya? El 1 porque estamos hablando de división, pues entonces cuando uno divide dos cosas que son iguales, da 1. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta eso, ¿cierto? Aquí no está el 1 está por acá. ¿Ya? Entonces, en esta parte, aquí las sigmas serían iguales. ¿Ya? Pero acá, ¿qué sucede entonces? ¿Quién es mayor? El primero, pero no me acuerdo cuál era el primero. No sé. ¿Quién es más grande en este caso si las divisiones dan esto? El segundo. Eso, el segundo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que sí se puede afirmar es que la varianza de la metodología B es mayor que la de la A. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a esto? Que no son iguales. Perfecto. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, la siguiente pregunta es, más encima, ¿qué método emplearíamos entonces para comparar las medias? Bueno, entonces, para estudiar, ¿cierto? La diferencia entre las medias de diámetro, o los diámetros medios, ¿cierto? Requeriremos de una distribución, ¿cierto? ¿Cuál sería la distribución acá? Cuando las varianzas son desconocidas y diferentes. La T-Student con... Pablo, apareciste. Bien, T-Student. Estupendo, ¿cierto? Considerando, Era ¿cierto? con ver grados de libertad, si no me equivoco. Considerando, claro, los B, ¿cierto? Grados de libertad. ¿Ya? Ahí está. No hay que hacerlo en este problema, pero eso es. ¿Ya? Para estudiar la diferencia entre los diámetros medios requeriremos de una distribución de Student considerando los B grados de libertad. Profe, siempre hay que poner esta respuesta tan larga. Chao. O sea, en el certamen me refiero. No me Buen esperaba punto. esto. No me esperaba No me esto. da flojera escribir. Con suerte alcanzas a los cálculos, profe. Es que tiene que hacerlo porque yo lo digo. No, porque en realidad cuando uno le preguntan, ¿cierto? Cuando uno va a hacer una investigación, no le va a interpretar así como al tuntún, pues así como que no, es que esto y que lo otro, sino que ojalá lo más concreto posible. Ya, Si entonces en el certamen tiene que estar la respuesta completísima. Todo esto. claro, mientras más Podríamos completar así. Tipo, Entonces tiene que dar harto tiempo, pues, profe. Uy, o que coloque como completación así. La razón Mínimo, estaría entre y colocamos los números nomás. mínimo Claro. 24 horas. Indicando que la Sí. varianza 4 horas. Ahí una bueno, semana ahí. mira, al menos 2 horas van a tener. Ya para hacer esto, F. con calma. Ya van a tener 2 horas al menos para poder hacer los ejercicios. ¿Sí? Porque este certamen es un poco más largo. Pero no significa que sea difícil, sino que van a tener que harta pega que hacer. A eso me refiero. Por eso tienen que estar entrenados, ¿cierto? Sobre todo en la parte de método de estimación, porque ahí hay cálculo más algebraico. Acá no, acá son cálculos más numéricos, son reemplazos, ¿viste? Entonces, Profe, al menos 2 horas va a ser. profe, aún pongo en la calculadora cuánto es 1 más 1. Así. 1 más 1, chuta, pero es que eso es muy difícil. No, tiene que ser algo más fácil. Más fácil que eliminar al PSG.
favor, Dios, no. Bueno, quiero saber si es que quedó alguna duda en esta parte, si es que quedaron atravesados en algo. Profe, estaba anotando su respuesta. Ah, sorry. Ahí está. Ya, gracias. Voy a tener eso anotado en un Word antes, entonces pues puro copiar y pegar. Tenga cuidado al copiar y pegar. Pero que ahí coloco después qué parte tengo que completar, así como sí o no. Son iguales. Como usted guste, si lo importante es que lo haga y que a Y que mano, esté bueno. y que esté bueno. Ay, a mano. Pero claro, pues, si yo, lo que tiene que escribir en el cajoncito quizás es el valor nomás, pues, el puro valor numérico, pero el desarrollo tiene que hacerlo a manito, como el anterior nada más. Pues. Ah, pero a eso me refería, pues, profe, si en el cajoncito hay que poner todo esto o solo el resultado. Bueno, ahí vamos a ver, pero por lo general es el resultado más que nada como para facilitar la revisión rápida. Es como, ¿llegaste bien o llegaste mal? Así. Eso, llegaste bien o llegaste mal, claro, claro. Y ahí, dependiendo de lo que dé, ahí vemos cómo lo hicieron, para ver si es que en realidad estaban bien y se tropezaron en una parte, o bien está todo mal, Ah, ya. ¿sí? Claro, pues sí, yo creo que lo más fácil para todos es que ustedes anoten la respuesta final y adjunto viene el certamen que ustedes hagan a mano, ¿cierto? Para que yo vea qué parte es la que necesito eh, para poder ver efectivamente qué hicieron. O que, en qué parte, ¿cierto? Si es que es una parte muy vital o no, para bajarle o subirle puntos. Ya no es todo nada, sino que hay partes que a lo mejor no son tan esenciales y otras que sí. ¿Ven? Toda esta conversación se está grabando, así que va a quedar de respaldo. Hay que tener que editarlo nomás.